Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema la oración compuesta sustantiva parte 2. Antes vamos a recordar lo que hicimos la clase anterior y las nuevas funciones, bueno, no las nuevas funciones, y las funciones faltantes que nos faltó estudiar de la proposición sustantiva. La oración compuesta sustantiva está formada por proposiciones que cumplen la función de un sustantivo. Las funciones estudiadas la clase anterior fueron sujeto, aposición y objeto directo. El día de hoy aprenderemos las tres funciones restantes: objeto indirecto, atributo y agente. Una proposición subordinada es sustantiva cuando cumple la función de sujeto, de aposición, de objeto directo, de objeto indirecto, de atributo o de agente. Antes vamos a recordar un poco y a refrescar la memoria cuando una proposición era sustantiva y cumplía la función de sujeto, cuando una proposición era sustantiva y cumplía la función de aposición, cuando una proposición era sustantiva y cumplía la función de objeto directo. Veamos. Quienes ayudan a los demás tienen buen corazón. Paso 1. Comprobar que esta oración es compuesta. ¿Cómo? Encontrando los verbos. Ayudan y tiene dos verbos, significa que es compuesta. Perfecto. Ahora voy a encontrar la proposición principal y la subordinada. Recordemos que la subordinada tiene palabras claves, unas palabras, unos relativos claves que me ayudan a identificarla. Además, que cada proposición tiene su propio verbo. No puedo mezclar dos verbos en una proposición. Proposición subordinada, quienes ayudan a los demás. ¿Y cómo supe? Por la palabrita quienes. Proposición principal, tienen buen corazón. Esta proposición subordinada puede ser reemplazada por la palabra ellos. Ellos tienen buen corazón. Quienes ayudan a los demás tienen buen corazón. ¿Quiénes tienen buen corazón? Ellos. ¿De quiénes se habla de ellos? Ellos es sujeto. Y si ellos es sujeto, significa que toda la proposición subordinada es sujeto. Quienes ayudan a los demás, sujeto, tienen buen corazón. Esto da como resultado una proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque cumple la función de sujeto. Siguiente ejemplo. El perro, el que es amigo del hombre, es un animal doméstico. A ver, voy a comprobar que esta oración sea compuesta. Verbos, es y es. Perfecto. Si hay dos verbos, hay dos proposiciones. Genial. Ahora tengo que identificar cuál es la proposición subordinada y cuál es la principal. Proposición subordinada lo puedo identificar por una palabrita clave. Esa palabrita clave es un relativo, es un qué. Por el que está la proposición subordinada. Además que cada proposición tiene su propio verbo. El que es amigo del hombre, proposición subordinada. Proposición principal. El perro es un animal doméstico. Bien. Esta proposición subordinada, ¿qué es? Es una explicación del perro. ¿Qué es el perro? El mejor amigo del hombre. Es una explicación, me está explicando quién es el núcleo del sujeto, se me da más información acerca del núcleo del sujeto. Por lo tanto, si esa es la función de toda esta información que está entre comas, esta subordinada cumple la función de aposición. Y si la subordinada cumple la función de aposición, es una proposición subordinada sustantiva, porque cumple la función de aposición. Siguiente ejemplo. Esperó toda la noche a quien le engañó toda la vida. Qué fuerte. Pero eso no nos importa. Por ahora tenemos que encontrar verbos. Verbos que me ayuden a comprobar que esta oración es compuesta. Esperó, engañó. Perfecto. Dos verbos, dos proposiciones. Subordinada. La subordinada tiene una palabrita clave. El qué, el quién, y etcétera. Y recordemos que cada proposición tiene su propio verbo. No puedo mezclar. Así que proposición subordinada, a quien le engañó toda la vida. Principal, esperó toda la noche. Bien, esta proposición subordinada, a quien le engañó toda la vida. A ver, leamos todo completo. Esperó toda la noche a quien le engañó toda la vida. O sea que lo esperó.
Lo esperó toda la noche. Esta proposición subordinada puede ser reemplazada por el pronombre lo, porque lo esperó toda la noche. ¿A quién esperó toda la noche? A quien le engañó toda la vida. Y eso puede ser reemplazado por lo. Recordemos que aquella parte de la oración que puede ser reemplazada por lo cumple la función de objeto directo. Y si esta proposición subordinada es objeto directo, significa que esta proposición subordinada es sustantiva. Bien, como ya recordamos la clase anterior, vamos a estudiar las nuevas funciones. Funciones de las subordinadas sustantivas parte 2. Número 1. Función objeto indirecto. Generalmente están encabezadas por quién o quiénes, antecedido de la preposición a. Para esto debemos tener en cuenta o debemos tener claro que el objeto directo es aquel ser el cual se beneficia con la acción del verbo. Ojo, se beneficia con la acción del verbo. Veamos el ejemplo. Prepararon un homenaje a quienes ganaron el campeonato. A ver, si esta es compuesta debe poseer dos verbos, prepararon y ganaron. Perfecto. Ahora debo encontrar la subordinada y tiene una palabrita clave, quién o quiénes. Ahí ya lo vi, ya te pesqué. Proposición subordinada a quienes ganaron el campeonato. Proposición principal, prepararon un homenaje. Hasta ahí todo perfecto. Bien, ¿cómo sé yo que esta proposición subordinada cumple la función de objeto indirecto? Por dos motivos. Primer motivo, dice, prepararon un homenaje a quienes ganaron el campeonato. Dime o díganme ustedes, ¿quiénes se benefician con este homenaje? ¿A quiénes les prepararon un homenaje? ¿A quiénes? ¿Quiénes se benefician? A quienes ganaron el campeonato. Bien. Y punto número 2. El objeto indirecto puede ser reemplazado por los pronombres le o les. Voy a intentar hacerlo. Les prepararon un homenaje. Se puede reemplazar, mira tú, esta proposición subordinada a los ganadores. Les prepararon un homenaje. Son los beneficiados, son ellos los que se benefician. Además, puedo reemplazarlo por el pronombre les. Significa que toda esta proposición cumple la función de objeto indirecto. Y si cumple la función de objeto indirecto, es una proposición subordinada sustantiva. Sí. Siguiente. Función atributo. A ver, está encabezada por quién es o qué antecedido del artículo. A ver, el atributo. ¿Qué es el atributo? Recordando, ¿no? Porque ustedes ya saben, se supone. El atributo es aquella característica del sujeto que está acompañada de un verbo copulativo, o sea, ser, estar, parecer, permanecer. Ejemplo, ellos son los que están deprimidos. Hasta ahí todo bien. Verbos para comprobar si es oración compuesta, son y están. Perfecto. Proposición subordinada. Recordemos que la subordinada está antecedida en este caso por qué o por quién. Y yo veo aquí un qué. Así que ya sé por dónde está la proposición subordinada. Que están deprimidos. O bueno, los que están deprimidos. Hay que englobarlo mejor. Los que están deprimidos. Y la principal es ellos son. Ellos son eso. Ellos son eso. Ellos están así. Los que están deprimidos. Hasta ahí todo bien. Tengo la proposición principal, ellos son, y la proposición subordinada, los que están deprimidos. Bien, recordemos que el atributo es aquella parte de la oración que es característica del sujeto y está acompañada de un verbo copulativo. Los que están deprimidos es característica de ellos, porque ellos son los deprimidos. Ellos es característica del sujeto. Además que son es un verbo copulativo, viene del verbo es. Por lo tanto, si es una cualidad del sujeto y está acompañada de un verbo copulativo, significa que todo esto es atributo. Y si esa proposición subordinada es un atributo, es una proposición subordinada sustantiva. Siguiente y última función. Función complemento agente.
Se presenta en los casos de oración pasiva, generalmente está encabezada por quién o por quienes antecedido de la preposición por. Recordemos que la gente se da en una oración pasiva. Es el ser que hace la acción, pero no es sujeto si no está en el predicado. Ay, chicos, eso ya lo saben, yo lo sé. Ejemplo, fue aplaudido por quienes asistieron. A ver, quiero comprobar si esta oración es compuesta. Verbos. Fue aplaudido, asistieron. Perfecto, dos verbos significa que aquí hay dos proposiciones, no hay problema. Ahora, la subordinada, la palabrita clave, dice por quién o por quiénes. Ya te encontré, te pillé. Proposición subordinada, por quienes asistieron. Por lo tanto, la proposición principal es fue aplaudido. Fue aplaudido, proposición principal. Por quienes asistieron es la subordinada. Hasta ahí todo bien. ¿Cómo yo sé que esta subordinada es agente? Recordemos que el complemento agente es aquel que hace la acción, pero no es sujeto, es predicado. Se encuentra dentro del predicado y le antecede un por. ¿Por quién? ¿Por quiénes? A ver, fue aplaudido. Él fue aplaudido por quienes asistieron. Sujeto, él. Predicado, fue aplaudido por quienes asistieron. ¿Quiénes aplaudieron? ¿El sujeto o los que asistieron? Los que asistieron. Por lo tanto, si ellos, estando en el predicado, hacen la acción del sujeto, son agente. Así que, conclusión. Si los asistentes han aplaudido, ellos son los que hacen la acción, todo esto es complemento agente, por lo tanto es una proposición subordinada sustantiva. Nada más, pasamos a las actividades. Subraya las proposiciones sustantivas y determina su función. La operación fue realizada por quien tenía más experiencia. Subordinada, o quizás verbos, no sé, ¿cuál hay yo primero? Subordinada por quien tenía más experiencia. ¿Qué función cumple? Si ese ser está en el predicado y hace la acción de la oración, no siendo un sujeto, es agente. Siguiente, las paredes fueron pintadas por los que salían del estadio. Por los que salían del estadio, subordinada. Ellos son los que pintaron, no las paredes. Las paredes no se pintaron. Ellos fueron y ellos no son sujetos, agente. Daremos una beca a quienes no tengan recursos económicos. Subordinada a quienes no tengan recursos económicos. Bien, daremos una beca. ¿Quiénes se benefician con la beca? Quienes no tengan recursos económicos. O sea, les daremos una beca. Les daremos una beca. Esta subordinada cumple la función de objeto indirecto. El paciente es quien fue operado. Quien fue operado es la subordinada. Hasta ahí, todo bien. Es verbo copulativo. ¿Quién fue operado? O sea, el operado es el paciente. Es característica del paciente y está al lado de un verbo copulativo. Significa que es atributo. Subraya las proposiciones sustantivas y determina su función. El infractor fue denunciado por quienes caminaban por la calle. Por quienes caminaban, subordinada. Ahora dice, el infractor fue denunciado por quienes caminaban. Sujeto, el infractor. Predicado, fue denunciado por quienes caminaban por la calle. ¿Quiénes hacen la acción? Los que caminaban por la calle. Ellos no son sujeto, no. ¿Y hacen la acción? Sí, por lo tanto es agente. Los trabajadores fueron los que más se perjudicaron con la inflación. Los que más se perjudicaron con la inflación. A ver, esa es la subordinada. Hasta ahí todo bien. Fueron, viene del verbo ser, fue. Ellos son, ellos fueron, viene del verbo ser, verbo copulativo. Los perjudicados son los trabajadores, ¿verdad? Característica de trabajadores perjudicados, es una cualidad del sujeto. Cualidad del sujeto acompañado de un verbo copulativo, atributo. Dedicaron una canción a quienes visitaron el museo. A quienes visitaron el museo, subordinada. Bien. Les dedicaron una canción. Ellos son los beneficiados. Les dedicaron una canción.
Y si ellos son los beneficiados y se puede reemplazar por el pronombre les, esta subordinada es objeto indirecto. Ellos fueron los que protestaron subordinada. Bien, ellos fueron los que protestaron, o sea, los protestantes son ellos. Es una cualidad del sujeto acompañado de un verbo copulativo que fueron del verbo ser. Ellos son los que protestaron del verbo ser. Atributo. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero lo hayan comprendido. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades. Cuídense mucho. Hasta luego.